Feliz día. Desde la República Bolivariana de Venezuela, sean todos bienvenidos a la defensa de la investigación Autismo, aportes de la neuroeducación al proceso educativo de familias con miembros dentro del trastorno del espectro autista en confinamiento a través de la ayuda virtual. Estudio de casos, comunidad virtual, FAN, familia, autismo y neuroeducación. Autora Bexabel Torrealba López, tutora doctora Luisa Fernanda Zambrano. Deseo agradecer a la doctora Mildred Carmen Mesa Chávez, al doctor Fernando Oduber, a la doctora Daisy Darias, a la doctora Osbeli Terán, a la doctora Isabel Gutiérrez, a la doctora Bella Obregón y al doctor Pedro José Silvera, como también a la doctora Elsie Salazar, quienes forman parte del jurado. Igualmente, a las autoridades, docentes y personal del Núcleo de Posgrado y Educación Avanzada Caracas, a todos los miembros de la comunidad de las familias Autismo y Neuroeducación desde todos los países. Igualmente, a la familia, amigos, espectadores desde las distintas aplicaciones y plataformas de Internet y dispositivos digitales. Les invito a acompañarme. La primera pregunta que se presenta es ¿por qué este tema? Simplemente se puede reducir al hecho de que me convertí hace 10 años en madre de una persona dentro del trastorno del espectro autista. Eso me convirtió, me llevó, me motivó a convertirme en educadora en autismo. Igualmente tengo formación en la maestría de asesoramiento y desarrollo humano de la Simón Rodríguez y actualmente todo este viaje me convirtió también en autora de literatura infantil y juvenil, con experiencia en el uso de la neuroeducación en autismo, igualmente orientando a otras familias en el continente americano, 27 países aproximadamente, más de 1.300 familias y especialistas, y tengo más de 15 años trabajando en línea. Y todo esto se convirtió en una necesidad manifiesta. Con motivo de la pandemia, pero resulta que hay otras razones mucho más a fondo. Cuando hablamos del objeto de estudio, nos vamos a preguntar cuáles son las experiencias que manifiestan las familias de personas con autismo en Latinoamérica en confinamiento, en su rol de educadores. Cómo conocer el procesamiento funcional que hace un cerebro distinto, cuáles son las teorías que están disponibles, de tal manera que ayuden a las familias a comprender la condición y favorezca el proceso educativo. Cómo la neuroeducación aporta al proceso educativo de la persona con autismo. ¿Qué beneficios aporta el apoyo virtual a la educación de la familia con personas dentro del trastorno del espectro autista que están en confinamiento? ¿Cómo desde la educación en cualquiera de sus modalidades se puede contribuir con diferentes aportes a una teoría que contribuya a la neuroeducación en autismo? Es decir, vamos a hablar de la dinámica del proceso educativo de las familias TEA en confinamiento, en donde en Latinoamérica, ¿sobre qué vamos a profundizar? Sobre los aportes de la neuroeducación en el proceso de la educación de las familias con miembros dentro del trastorno del espectro autista, y vamos a usar exactamente, solicitamos el acompañamiento de distintas familias y se formó la comunidad virtual. Y se le prestó, no solamente ellas mismas manifiestan haber recibido apoyo virtual, sino que también se le prestó, desde la investigadora, también se le prestó apoyo en el área. Ahora bien, como justificación hablamos de que la importancia de conocer la dinámica, vamos a decir que en un principio podría parecer secreta esa dinámica en relación al proceso educativo que ocurre dentro de las familias TEA,
dentro del confinamiento. A propósito, en un principio, como ya comenté, de la pandemia, pero que hay otras razones de fondo por las cuales se presenta el confinamiento en esta familia. Identificar también los aportes de la neuroeducación es una forma de justificar esta investigación, es una de las razones por las cuales también propiciar y fortalecer los lazos naturales dentro de la familia, las redes de familias de autismo se nutren entre ellas mismas, se apoyan entre ellas mismas y también constituye un aporte significativo en el campo de la educación especial que sigue siendo relegada, porque como se enfocan en grupos minoritarios, en enfermedades raras que no las tiene todo el mundo, que parecen que no fueran comunes, realmente no se le da el lugar que merece la educación especial. En esta oportunidad sí, está en el foco y ya lo vamos a ver por qué. Igualmente, puede considerarse en distintos cursos y otras unidades curriculares para potenciar la formación del doctorando en educación. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, en general, comprender los aportes que ofrece la neuroeducación al proceso educativo de las familias con miembros dentro del trastorno del espectro autista en confinamiento con apoyo virtual. Dentro de los específicos, interpretar las experiencias de las familias TEA en confinamiento en su rol educativo, comprobar los aportes de la neuroeducación en ese proceso y valorar la efectividad del apoyo virtual en neuroeducación a las familias. ¿Qué metodología se utilizó? Cualitativa e interpretativa. Se hizo una investigación de campo, justamente una investigación etnodigital. Eh, eh, Hablamos con las familias desde el universo digital, pero de todas maneras la conexión humana está allí presente a través de la conversación, la presencia está allí, el intercambio, el conocerte, el saber de ti, el descubrirte, el mirarte, el observarte, el escucharte, el compartir, está allí presente. Hablamos del relato familiar, del grupo, hicimos grupo focal, grupos de discusión también, o las observaciones que implica la sistematización, porque queda la huella de todo lo que se realiza, el diálogo diario y recurrente, así como un diario de campo. Como ya mencioné, los sonidos, las imágenes, los videos intercambiados, los textos, incluso, como yo siempre digo, también la valorización de los silencios y del tiempo. ¿Quiénes son nuestros referentes? Siempre va a ser Simón Rodríguez porque él siempre fue un maestro distinto, un maestro que incluía a las minorías, a los que estaban aislados, a los desvalidos, incluía a las niñas, aunque para ese momento no se les consideraba que podían o que se les permitía a ellas educarse, igualmente a los cholitos. Y los cholitos hablamos en general, entonces ya sabemos que él tomaba en consideración a la población vulnerable, a la población excluida, por lo tanto, con toda certeza seguramente prestaba apoyo también a las personas con necesidades educativas especiales. Así que él es nuestra principal inspiración. Tenemos también a Jean-Paul Ricoeur, que nos habla de la identidad narrativa. ¿Quién eres tú cuando hablas de ti, cuando hablas de tu historia? Por supuesto, tenemos como base a Martínez Migueles, quien nos habla de paradigma emergente, que nos dice, bueno, existe un cerebro, el cerebro se estudia a sí mismo, pero ¿qué es lo que percibe ese cerebro como realidad? En los niños con autismo que tienen conexiones diferentes, es un cerebro que percibe el mundo diferente, nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que él percibe? ¿Qué es lo que se le facilita y cómo se le facilita? ¿Por qué es diferente ese cerebro? ¿Cómo yo puedo llegar a ese cerebro diferente? Igualmente tenemos a Inocencia Orellana, quien nos habla de los relatos familiares, quien nos habla de las historias de vida y nos dice que se trata de develar el conocimiento a través de la interpretación de relatos de vida, su contexto y significado. O sea, es todo universo relatado, porque
incluye otras personas, por lo tanto es una historia real que ocurre en un tiempo determinado y nos dice cosas. Y de allí, de esas experiencias de cada uno de ellos, podemos aprender, hay conocimiento, hay descubrimiento. También tenemos como referencia a Ludwig Wittgenstein, a razón entre otras de sus teorías, el juego de las palabras. Bueno, las palabras tienen un gran significado, entonces, ¿qué hay detrás de ese significado? Y en el caso de las personas con autismo que no son verbales, ¿hay significado en lo que nos dicen? Sí lo hay, aunque no haya la palabra, el lenguaje verbal. Muchas veces, como nosotros lo conocemos, existe una realidad detrás de las palabras que usan, cuándo las usan y si las pueden usar, o también de los que nos expresan a través del lenguaje o de la comunicación, pero de otra manera. Tenemos como referencia también a Alfred Schutz, que nos habla de la teoría del significado. Perfecto, esto nos ocurrió, esta es nuestra experiencia, ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para el otro? Que se puede extraer de conocimiento a partir de los significados que le otorga la misma persona y la persona también que le interpreta. Por supuesto, tenemos la relación del cerebro-contexto a través de Antonio Damasio, porque nos dice que todos los cerebros son resultado, en definitiva, aunque sea una cadena de neuronas, de razones biológicas, de componentes biológicas, es una respuesta, es un resultado de su relación con el contexto, ya sea que hablemos de la alimentación, del afecto, del cuidado, de la desatención, del abandono. Ese cerebro es resultado y también de su contexto. Tenemos, igualmente nos basamos en la vida no solamente de las familias que participan en el estudio, que incluye a la investigadora, sino también de otras vidas. ¿Cómo estas personas llegaron a ser quienes son? Entonces tenemos a María Montessori, quien muchos de nosotros lo conocemos y tenemos unas referencias bien interesantes desde, desde su nacimiento y desde la realidad que ella vivió, incluso en 1800, en los años 1800. Entonces, ella creó un método, pero ese método que ahorita es exquisito y utiliza recursos costosos y lo usan incluso los príncipes de Gales, los príncipes de diferentes reinados, las personas con mayor cantidad de dinero para sus propios hijos, resulta que comenzó esa experiencia a partir de trabajar con personas con discapacidad, personas que mostraban necesidades educativas especiales. Entonces, fíjense cómo ella, que vivió también su propia realidad, discriminada por ser mujer, convirtió todo eso en una experiencia que ahorita comparte con todo el mundo y que es una de las educaciones más completas que hay para los niños. Tenemos también a Francisco Mora, quien quien extrajo a partir del 2013, creó un estudio y se dio cuenta de la importancia de que el educador, el docente, utilizara entonces las herramientas, la neuroimagen, lo que ocurre en el cerebro para él implementarlo en el aula, porque sabía que eso iba a producir impactos. Tenemos a María Más, que es una neuropediatra. ¿Ella de qué nos habla? Ella nos dice de que el cerebro es muy complejo, es súper complejo, es infinitamente complejo, es difícil llegar a que lo podamos conservar en uno o dos, tres libros, pero igualmente hoy existen herramientas con las cuales se pueden trabajar las dificultades en algunos de los niños. Tenemos el ejemplo de Callie Fleischerman, quien fue diagnosticada desde muy temprano con un autismo severo. Con el tiempo se descubrió que había una persona que razonaba, que era realmente inteligente allí adentro, que no podía expresarse. Cuando logró hacerlo, dijo, la lucha que ocurre conmigo
es una lucha con mi cerebro para controlar mi cuerpo. Entonces sí existe una persona allí y existe un comportamiento que puede ser ajeno a la voluntad de la misma persona y que tiene que ver con el funcionamiento de su cerebro y con el control que ella misma obtenga sobre ese cerebro. Eso me pareció muy importante porque estamos hablando justamente de cómo mejorar la calidad de vida de todos ellos, pero también ellos mismos se dan cuenta que necesitan aprenderla, aprender a controlar su propio cuerpo, aprender a darle instrucciones a su cerebro y que éste cumpla. ¿Qué experiencias teóricas descubrimos? Bueno, dentro de las consideraciones está justamente que hablamos acerca del trastorno de neurodesarrollo. La misma palabra neurodesarrollo nos lleva a nosotros a trabajar el cerebro, a conocerlo, a descubrirlo. No importa qué tipo de profesión, no importa inclusive si no tenemos ningún tipo de profesión, porque necesitamos conocer ese cerebro y por qué es tan distinto y para qué necesitamos nosotros descubrir esas diferencias y cómo podemos usarlas para favorecer y mejorar la calidad de vida de la persona. Hablamos, por supuesto, de las características que todos conocemos del autismo, la dificultad en las relaciones sociales, en la comunicación, la rigidez cognitiva, las estereotipias y otras características que son propias del autismo, pero también descubrimos a través de todas estas experiencias, conociendo todas estas familias, que cada autismo efectivamente es un autismo distinto. Así que este acercamiento nos permitió saber cómo es la realidad de esas familias específicas, qué ocurrió en ella, en su historia de vida. Tenemos como uno de los principales, una de las principales referencias históricas es el programa Muéstrales el Camino que creó la UNESCO con Cuba a propósito de la pandemia y fue acompañar durante 3 meses desde la virtualidad, desde WhatsApp, mensajes, videos, textos, intercambios, grupos, con las familias de personas dentro del espectro autista para no que se quedaran abandonadas en medio del confinamiento de la pandemia. Lo único que fue muy exitoso, sin embargo, apenas duró 3 meses. En relación a la neuroeducación que se desarrolla en esta investigación, ¿de qué hablamos en relación a la neuroeducación? Bueno, engloba muchas cosas. Hablamos acerca de qué se tratan las neurociencias cognitivas, las neurociencias del aprendizaje, el aprendizaje, la relación al aprendizaje cerebro, la relación aprendizaje-emociones, la relación aprendizaje-autorregulación, la relación aprendizaje cerebro y alimentación, aprendizaje cerebro y la actividad física, el aprendizaje, el cerebro y el sueño, y por supuesto, todo esto se conjugó. Se conjugó no porque esté disponible, se conjugó por la necesidad propia de la familia de poder conseguir ayuda para sí misma y también para otros. ¿Cómo se hizo en pandemia? ¿Cómo se hace en pandemia? Aunque no sea la pandemia de la enfermedad que ya todos conocemos, lo hacemos porque en cualquier circunstancia, una enfermedad rara o una enfermedad o una condición como el autismo, implica que se repliegue la familia dentro del hogar. Entonces, eso significa también que busquen la información donde esté disponible, ya sea en los medios virtuales o ya sea en las cercanías de su casa o en instituciones especializadas. Pero si es en pandemia, por lo general, lo que ahorita está disponible, como ocurrió para muchos docentes y para muchas familias, es la información y la ayuda a través de la virtualidad. ¿Quiénes participaron? Bueno, tenemos una madre muy querida, la primera entusiasta, la primera que formó parte de esta comunidad, que ella nos permitió utilizar las fotos de su familia. Ella junto con otros padres creó una fundación para ayudarse a sí mismos. Es una madre de un joven con TEA, que incluso llegó a ser presidenta de la Asociación de la Familia de Atención de Personas con Necesidades Educativas Especiales, pues piensa que no se limitó, sabiendo las dificultades que significa tener un niño con una condición, ella no se limitó a que su fundación o que la fundación que ellos crearan como distintas familias fuera dedicada al autismo, sino a las personas con necesidades educativas especiales. Fíjense cómo
cómo las familias piensan, ya no solamente se limitan a las necesidades del autismo, sino de aquellas personas que necesitan su atención, que necesitan de su descubrimiento, de sus saberes para poder apoyar. Es una familia desde México. Desde Ecuador tenemos a una familia cuyo joven es un estudiante universitario. Es una familia que prestó muchísimo apoyo, que colaboró, que estuvo también entusiasta y tiene tiene un relato de familia muy interesante y productivo, nutritivo. Igualmente, la investigadora, con su hijo que hoy día tiene 11 años, cuya autobiografía está dentro de la investigación. También tenemos una madre soltera con 2 niños en autismo. Este es un caso bastante especial. Esta es una situación de una persona en una situación extraordinaria. Les voy a decir por qué. Tenemos una madre y psicóloga de un universitario en el interior de Venezuela que tiene una experiencia maravillosa y también de éxito, muy nutritiva para porque ella no solamente habla de sí misma, sino entonces habla de su relación con las otras familias, siendo psicóloga que atiende a otras familias en esta condición. También tenemos una madre y un hijo que ambos tienen la condición de autismo y también son generosos como es su naturaleza y también proveyeron información muy importante y valiosa. Tenemos a una tía que sus 2 hermanos tienen hijos con autismo y ella no solamente estaba interesada en conseguir información para apoyar a sus hermanos, que siempre lo hace, sino también porque ella está a cargo de un family day care en Estados Unidos. Entonces ella dice, bueno, a mí me interesa saber si yo puedo descubrir algunas de las características de un niño que vaya a presentar un problema en el neurodesarrollo, un problema incluso de autismo, para yo hacer recomendaciones a los papás cuando vengan a buscarlos en las tardes y también para yo poner en práctica todo lo que yo puedo aprender acerca de cómo cuidar a las personas dentro del espectro autista, cómo educarlas también, cómo prestarles el apoyo adecuado. Independientemente que el niño que yo tenga en el aula o en el family day care tenga o no tenga la condición, es una información valiosa que no se limita al autismo. Tenemos también una abuela a cargo de su nieto, es una experiencia como muchas otras en Venezuela, donde la abuela se queda a cargo de su nieto, que no solamente es un niño pequeño y ella es su abuela, sino que es un niño pequeño con necesidades educativas especiales. Eso implica un gran esfuerzo entonces para que ella pueda acompañar y ayudar a su nieto. Es una realidad muy venezolana debido a la diáspora que ha ocurrido durante estos años. Dentro de los hallazgos, vamos a resaltar que el duelo es realmente muy importante. Se cree que es que la gente lo siente y en algún momento lo va a soltar. Pues no, es realmente protagonista, porque cuando tenemos un duelo por una persona que fallece, la persona fallece, no regresa, no lo vemos más, en algún momento nosotros nos consolamos, pero ya no está presente. Pero es cuando un duelo que esperamos a una persona o a un niño y llega otro con otras necesidades, con muchos compromisos, con algo que le sucede que no sabemos, entonces es un andar hacia adelante con esa nueva realidad que nos puede afectar. Entonces, es una constante que los vecinitos, que en la escuela, que los que van pasando de grado, siempre hay esa comparación y es difícil ver por un lado la realidad de nuestro hijo de nuestro niño dentro, o nuestro joven dentro del espectro autista y constantemente tener la comparación de cómo le va a otras personas que son típicas. Entonces, no es un duelo fácil de llevar y se necesita no solamente manejarlo y tener el apoyo necesario para manejarlo dentro de la familia, sino superarlo, incluso trabajar en medio del duelo para favorecer el desarrollo del niño. Y también para en algún momento en que
y que la depresión o la tristeza recaiga en la familia, no genere parálisis o un retroceso innecesario. Así que el duelo no se puede dejar de lado y merece que sea un acompañamiento a lo largo de la vida. Igualmente, es importante referirse a cómo las personas obtienen el diagnóstico. Muchos especialistas ya expertos permiten que los padres formen parte de la evaluación de tal manera que ellos mismos logren enlazar. Es distinto cuando yo mismo logro construir una conclusión y estoy acompañada a que me lo digan en un papel. Es muy distinto. Así que los profesionales que se encargan de hacer los diagnósticos y ofrecer el resultado, tengan de una vez un mecanismo que preste apoyo a la familia o instituciones, recomendaciones. Observamos entonces la importancia de tanto del diagnóstico como del el manejo del duelo, y también descubrimos que a partir de la neuroeducación ocurre ese lo comprendo, lo entiendo, con razón. Mientras más ciencia, menos culpa y más acción por parte de la familia. Con el tiempo nos vamos descubriendo como especialistas en nuestro propio hijo. Y eso va a hacer que se cultive esa comunicación de otra manera, pero se cultive la comunicación y también durante el desarrollo del niño y todas sus diferentes etapas y saltos cuánticos que también ocurren en relación a su comportamiento y personalidad y razonamiento, también vemos que se va a ir cultivando el sí mismo de otra manera, porque no es un cerebro típico, pero se va a ir cultivando. Igualmente, hablamos acerca del confinamiento, lo mencionamos anteriormente, que no solamente es por razones de una enfermedad, de una situación extraordinaria, como ocurrió con la pandemia del COVID, sino también por razones elegidas por la misma familia, donde dice, bueno, no sé qué hacer con este niño, se comporta mal en la calle, no lo saco, o no recibo ayuda, no sé qué hacer con él, mejor lo dejo aquí escondidito, o bueno, la sociedad me señala mucho como culpable, hice algo malo, culturalmente hablando, y recibo un castigo de Dios o algo por el estilo, y hay muchas razones que afectan a la familia y que por ende comienza la exclusión desde el punto de vista social, tanto de la propia familia como del niño. Entonces no se recluyen dentro del hogar. Y eso, por supuesto, disminuye las posibilidades de la socialización. Afecta, por supuesto, también desde el punto de vista social las posibilidades de trabajo de algunos de los miembros de la familia, o en el caso de ser una madre sola, afecta su proceso de socialización y también de inserción laboral. Y por supuesto, al estar en confinamiento sin ningún tipo de ayuda, en muchos casos sin ningún tipo de ayuda, entonces, bueno, la situación familiar se complica mucho más. Estando disponible la virtualidad, que no la tienen todas las familias latinoamericanas, de todas maneras, las realidades de las familias que sí se pueden acercar a ella, se puede transformar. Incluso durante la pandemia hubo una gran experiencia de cómo los niños podían igualmente seguir su aprendizaje, quizás a otro ritmo y de otra manera, pero usando las herramientas virtuales. Muchos de ellos inclusive se convirtieron en expertos. A ver, ahorita estamos tratando de sacarlos de allí, pero sin embargo es una herramienta que está disponible y que pienso que es una herramienta que no tiene por qué tener ningún apellido, así que es el uso que nosotros le demos, en qué lo podamos convertir igualmente para el uso de las familias y de las personas dentro del espectro autista. Así que sí se logró a través de la virtualidad llevar una educación, no la misma, porque jamás se compara la presencialidad con la virtualidad, pero sin embargo, para quien no tiene nada,
el tener disponible ayuda, intercambio, redes familiares, especialistas, escucha a través de la virtualidad es una gran oportunidad, se convierte en una gran herramienta. Por supuesto, uno de los protagonistas es justamente la biología de la persona, el cómo se desarrolla ese proceso del neurodesarrollo de cada persona dentro del espectro autista, y eso involucra su contexto. Dentro de su contexto involucra cómo come, qué tolera ese cuerpo, qué no lo tolera, qué se convierte en alergia, qué se convierte en toxinas, y así que es importante el todo, la formación integral que recibe la familia para cuidar y educar a ese pequeño o a ese niño. ¿A través de qué los validamos? Bueno, fíjense que todas las experiencias de las familias, no puedo utilizar no tengo el permiso para utilizar la familia de todos, pero todas las familias tienen éxito, han logrado un éxito porque han hecho su esfuerzo, pero cuando yo les pregunto a ellas, muchas de ellas estuvieron desasistidas, así que tuvieron que inventársela, buscar ellos mismos información, convertirse ellos en profesionales del área para poder entender, comprender y desde ese comprender educar a sus hijos. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es una validación y es a través de la experiencia de David. Justamente ya terminando la tesis, ya la había terminado de transcribir, relatando la interpretación, las categorías, todo esto. Me llamaron de la escuela para decirme que había que evaluar a David porque lo que se pensaba de parte de las personas que lo estaban atendiendo en su escuela regular era que él no podía y no era capaz porque en la etiqueta tiene un autismo moderado. A pesar de que tenía más de 4 años demostrando su capacidad, hubo que hacer su proceso de evaluación y eso está bien porque eso valida entonces quién es realmente el niño, su potencialidad, su capacidad y si puede o no continuar en el sistema regular. ¿Qué ocurrió? Bueno, se recurrió a la evaluación de una psicóloga especialista en autismo, quien dijo, él perfectamente puede. En otro tipo de institución puede incluso retroceder. Así que necesita tutor, necesita una maestra integradora, pero si usted está preparada y dispuesta a hacer el trabajo como lo ha hecho hasta ahora, perfectamente el niño puede continuar en el sistema. Dos de las tres especialistas que también estuvieron evaluándolos dentro de su propia escuela, dijeron la frase, David sí da, sí da. Significa que sí es capaz de avanzar, sí es capaz de comprender, de mostrar su conocimiento de otra manera, porque es un cerebro atípico, pero sí da, sí es capaz. Finalmente, y ya como uno de los últimos recursos para su proceso de apoyo y de atención, David logró un reingreso a la unidad de autismo, una de las instituciones con más tiempo y más experiencia dentro de Venezuela en relación al estudio y acompañamiento de las personas con autismo, y ellos también dijeron, David se ve que es capaz, está demostrando aquí en la evaluación, dio que sí era posible, aún con toda su condición y sus características que forman parte de su autismo, él es capaz de seguir estudiando en su escuela regular. Así que sin querer, porque no se recurrió a esto en un principio, sin querer ocurrió realmente una validación de lo que es el aporte de la neuroeducación dentro de un contexto familiar. Y estamos viendo sus resultados. Una de las fotos que ustedes están viendo son el acompañamiento de todos los miembros de la familia, las prácticas, las potencialidades que él ha demostrado y también el acompañamiento de sus propios compañeros. Yo en primera persona, desde mi experiencia como maestra integradora, me di cuenta que mientras los niños son más pequeños, aceptan más las diferencias, aceptan más al que es distinto, siempre que haya un acompañamiento de información,
de conocimiento. Entonces, exactamente es lo que ha ocurrido aquí. Así que efectivamente ese apoyo recibido para que él logre destacar o mostrar su aprendizaje, sus posibilidades, su formación en el área académica, ha hecho que él pueda seguir acompañando a su grupo, porque no solamente es acompañarlo, es formar parte de ese grupo con el que está desde primer grado. Dentro de los aportes, estamos hablando de que la mayoría, si no muchas de las familias de personas con discapacidad son anónimas a su comunidad, porque tienen una realidad muy difícil, porque a veces ellas mismas no pueden con esa realidad, y si ellas mismas no pueden con esa realidad, la comunidad menos, porque está menos preparada, porque no hay un vínculo directo. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere manejar bien el diagnóstico del duelo, pero que esté acompañado de estudios que avalen las posibilidades de mejoras en la condición que presente, en este caso, las personas con autismo, porque las hay. Están disponibles situaciones de éxito donde se le hace un acompañamiento, una atención multidisciplinaria a ese niño y efectivamente él logra superar muchos obstáculos y logra mejorar su propio pronóstico y tener una mejor calidad de vida. Eso significa apoyo permanente y educación a la familia como los primeros educadores, porque ellos son los que van a presentar a ese niño, lo que van a formar a ese niño para presentarlo a la sociedad, para también educar al propio maestro que lo reciba, para educar a los propios niños y vecinos y amigos y familiares que lo reciban. También tenemos que la importancia de conocer qué tipo de familia, qué significa, no solamente los miembros, si existen o no existen, si es nuclear, no es nuclear, quiénes están allí, si es solamente una persona que se quedó sin padres y está acompañando a su hermano con discapacidad, que eso es muy recurrente. O es la madre que está trabajando y se queda entonces los hermanitos cuidando a esa persona con necesidades educativas especiales. Es importantísimo. Si son madres anónimas, más del 50% de la población venezolana, dicen las estadísticas, que son familias monoparentales. Cuando ponemos la lupa, la mayoría son ausentes de padre. Entonces la mamá está afuera, entonces ¿con quién se queda el niño? Con terceras personas que tienen la formación, que están preparadas, que tienen el compromiso, no lo sabemos. Eso hay que ir hacia allá, porque el 1% de la población mundial tiene autismo. Sigue siendo una enfermedad rara, pero el 1% está allí presente. Incluso hay cifras muy recientes, como las dice el licenciado Daniel Millán en España, que dice, bueno, ya estamos ahorita diagnosticando adultos, estamos ahorita diagnosticando muchísimas jóvenes, muchísimas niñas, y entonces esos porcentajes están cambiando. El último cálculo que yo estoy realizando, dice Daniel Millán, es de por cada 20 nacimientos una persona con autismo. Así que realmente esto está siendo más común de lo que esperamos, ya sea por la alimentación, por la herencia del microbiota, que nosotros se la llevamos a nuestros hijos, el microbiota que está justamente dentro del intestino, donde está el sistema de protección, donde está el sistema que puede generar muchas dificultades en el desarrollo, en el neurodesarrollo, en el desarrollo de la persona en general, y entonces empiezan a convertirse en personas con necesidades educativas especiales, en personas atípicas, en personas que necesitan una atención especial. Cuando hablamos de que la microbiota puede afectar el sistema inmunológico, estamos hablando que va a afectar todo lo que es de manera integral a esa persona. ¿Qué es lo que se quiere?
Bueno, se quiere conocer esa familia, dónde están y prestarles esa colaboración. ¿Por qué? Porque lo que le suceda a una familia en una comunidad, le sucede a la comunidad. La comunidad queda afectada, porque es una familia que no puede integrarse, es una familia que no puede trabajar, es una familia que tiene ingresos muy precarios, es una familia anónima, es una familia que no sabemos qué va a pasar con ella o qué va a pasar con sus hijos o con su hijo o con su hija. Y esto va a generar directamente efectos sobre esa propia comunidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que la familia, que la comunidad, que los educadores, que los niños comprendan que la diversidad existe y tiene cabida, puede tener perfectamente inclusión y también significa que se puede educar tanto a la diversidad como a las personas que van a recibir esa diversidad. Y eso es, así sea una pequeña aula, como ocurre en la escuela donde está David, que es una pequeña aula, que ha aprendido a estar con él, a comprenderlo, a tener compasión, consideración con él, a que les preocupe, que eso es algo que viene ocurriendo porque es un proceso que necesita ser un proceso desde primer grado. Entonces ya les pertenece a sí mismo, les pertenece como grupo, forma parte de nosotros, va a ser nuestro amigo hoy que tenemos 7, hoy que tenemos 10, hoy que tenemos 20, hoy que tenemos 40. Entonces fíjense la importancia que entonces a través del primer medio social, que es la propia escuela, ya sea, estamos hablando de preescolar, o estamos hablando incluso del maternal, se comprenda esa realidad y se prepare a las personas. Yo siempre digo a los docentes, usted se prepara para el niño que es más difícil de comprender, que el cerebro atípico más complejo, como el autismo, y usted va a ser la mejor maestra para todos los que están en el aula, para todos sin distingo. ¿Qué genera eso? El que la comunidad reconozca, identifique, apoye, escuche, incluya a una familia con un niño con necesidades educativas especiales o con un miembro con necesidades especiales, que la familia se va a fortalecer, a la familia ser reconocida, sentirse parte de, sentirse estimada, sentirse considerada, sentirse con apoyo y ayudada. Vamos a tener una familia fortalecida. ¿Qué va a pasar con la escuela? Bueno, que la escuela va a ser más divertida, porque resulta que no podemos utilizar los mismos sistemas que venimos utilizando desde que comenzó la era industrial. Vamos entonces a convertir esa aula en algo divertido, porque la neuroeducación utiliza la emoción para educar, por lo tanto va a ser más que un aula, un taller de diversión, de creación, de descubrimiento. Va a ser una educación distinta. ¿Qué va a generar un aula distinta en una escuela donde la comunidad por lo general gira en torno a esa escuela? Una nueva comunidad. ¿Qué va a ocurrir con esa aula donde tienen a ese niño distinto, que son 35 niños que crecen aceptando la diversidad como algo natural y dando apoyo, recibiendo también información y conocimiento y ayuda e intercambio? ¿Qué va a pasar? Que bueno, que incluso la humanidad va a cambiar, va a ser una nueva humanidad. Es una realidad de una comunidad pequeña, pero la humanidad va a ser distinta con esa pequeña diferencia, que de seguro se va a multiplicar. Entonces, se requiere, por tanto, darle protagonismo a estas familias, porque nos van a enseñar cosas distintas, nos van a enseñar a apreciar, a cuidar los alimentos que comemos, el afecto, cómo lo entreguemos, la disciplina, cómo la enseñemos. Entonces, no es una familia necesitada, simplemente y nada más, o desamparada. No, no lo es. Es una familia que va a enseñar a ser mejor a todos los demás, siempre que ellos reciban apoyo y la atención adecuada. Porque la diferencia, la diversidad siempre ha existido, siempre existirá, y la naturaleza con el tiempo nos explica por qué.
¿Por qué vienen niños distintos con unas condiciones tan difíciles? ¿Por qué? Nos habla de que cómo estamos comiendo, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos cuidando, qué estamos haciendo con el planeta y nos está mostrando los resultados. Los resultados que entonces nos van a exigir ser mejores y transformarnos. El hombre no es un dato, sino un proceso el cual actúa en forma creativa en su mundo cotidiano, es decir, incide en él y como involucra a otras personas, quiere decir que lo social implica entonces una historicidad. Se crea historia a partir de que sé que el otro existe y que ve las cosas desde su punto de vista, como las percibe él, como las vive él y de la forma en que la transforma y la procesa su cerebro. Muchas gracias.